pero lo más no lo sabemos. Y yo creo que tendremos una nueva aventura, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva historia en un mundo perfecto. Será maravilloso. ¿Amén? Amén. Pero mientras tanto, yo quiero hablaros hoy un poquito de la fe. Estos días estoy pensando mucho en el tema de la fe. Y creo que el desafío que tenemos los creyentes es vivir en fe. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. El justo es el creyente. El justo, el justificado, la justificada por la obra de Cristo. El justo, el creyente, el nacido de nuevo, por la fe vivirá. Y yo creo que es un tiempo para aprender a vivir por fe. Oímos el tema de la fe, los cristianos hablan de la fe y tenemos algo muy grande a nuestro favor, y ahora lo explicaré para que quizá el Espíritu Santo trabaje con eso en nuestros corazones. Y yo hace poco escribía en un lugar donde escribo semanalmente que lo nuestro, la historia nuestra de los cristianos, es una cuestión de fe. Nosotros no calculamos lo que vamos a vivir en el Señor y hacer en la vida con planes maquiavélicos y todo lo tenemos bien prediseñado, lo tenemos todo súper planificado. Nosotros no vivimos por sentimientos, no vivimos por emociones, no vivimos por lo que vemos ni por lo que sentimos, vivimos por lo que creemos, por la fe. ¿Amén? Amén. No vivimos por lo que sentimos, ni por lo que vemos. Vivimos por fe, por lo que no vemos, pero sí creemos. ¿Amén? Amén. Y aprender a vivir y andar en fe es un arte, es una destreza que hay que aprenderla. Hay que aprender. Cuando vas a, no sé, por ejemplo, si eres atleta, si eres deportista, yo he sido en mis tiempos deportista, aunque no lo parezca, pero me refiero cuando estuve en el servicio militar, allí aprendes destrezas, era artillero, tenía o sea, trabajaba con un cañón de corta cilindrada y a veces, bueno, con el goniómetro cogíamos y teníamos que hacer unos estudios para buscar un objetivo y apuntábamos hacia allá y luego el disparo salía hacia allá. O sea que si lo haces mal, pero hay que aprender la destreza, la habilidad de las artes de la vida de fe. El apóstol Pedro, en el capítulo, el 2 de Pedro 1:5 dice, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento. Virtud significa excelencia. Añadid a vuestra fe cosas, afecto fraternal, amor, muchas cosas. Habla de 8 cosas el apóstol Pedro. Pero quiere decir, la fe la tenemos. La fe no la teníamos cuando no éramos cristianos. La fe la tenemos ahora como un don de Dios. Y tenemos que aprender a desarrollar esta destreza de la fe. Porque la fe, vivir por fe es un desafío en este tiempo. En Hebreos capítulo 11. Versículo 1. Ahí está la síntesis. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo espero ir al cielo con Jesús. Y si ahora mismo me mataran aquí, estaría seguro de que voy al cielo con Jesús. Pero no por nada, porque la fe me asegura que yo voy al cielo. Y la verdad, yo por la fe sé que Jesús está conmigo cada día. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo lo sé por la fe, no porque lo supongo o más o menos me lo han transmitido mis mentores espirituales. Lo creo de verdad. Creo que Jesús está conmigo. ¿Tú también? Amén. Y lo crees por fe. Porque creer es una mentira. Si Jesús dice que está contigo, pero no está contigo, porque te lo quieres creer, porque alguien lo ha dicho, un evangelista llamado Mateo, que al final de su evangelio dice que Jesús dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te lo quieres creer, pero no, yo lo creo porque hay algo en mi ser que me dice, sí, creo que Jesús está conmigo todos los días. Creo que iré al cielo con Jesús.
En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo está ahí hablando de un tema que no tiene que ver con la fe, tiene que ver con varios asuntos. No, pero solamente voy a destacar el versículo. 2 Corintios 5, 7 está entre paréntesis. Y dice, el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahí, ¿sí? Y lo pone entre paréntesis, en medio. Y entonces como si el apóstol Pablo dijera, quiero poneros un ejemplo de cómo en el mundo natural, la experiencia humana, tenemos un acto de fe. Y tú sabes, y yo he estado meditando en este versículo. Esta es la única mención a la fe que no tiene que ver con la fe carismática, con la fe divina, con la fe como un germen divino, sino es un ejemplo humano de fe. El único ejemplo que se puede dar. No se puede dar otro. Hay uno muy parecido, en el que tú has ejercido fe, en el sentido instintivo, tú te sentaste en la silla y no pensaste ni por un momento que la silla se iba a caer al suelo y se iba a romper. Y has estado depositando todo tu peso en la silla y confianza, pensando que todo iba a... Ni te lo has planteado, has tenido fe. Pero yo me sentaba en una silla, me acuerdo cuando fui al ISTE a dar una conferencia sobre los dones espirituales, con el doctor Fasol y con otro más, y ahí había una expectación en el ambiente muy grande y íbamos a hablar sobre los dones espirituales. Yo iba a dar una versión, el otro iba a dar otra y el otro iba a dar otra. Estaba todo lleno de estudiantes. Y cuando me senté en la silla y se sentaron todos, mi silla hizo ¡patapló! ¡Pum! Y me caí al suelo. Y digo, caramba, vaya presentación. Y le dije a Fasol, le dije, este es el poder de Dios. Y él decía, pues a lo mejor, quién sabe. Pero por fe andamos, no por vista. El apóstol ejemplifica de una forma humana el caminar por fe. Tú fíjate, piensa por un momento. El caminar por fe es como el andar, es caminar. Tú no lo planteas ni un momento. Tú caminas y andas y no te vas a plantear nada. Si no vas a andar, si vas a andar. Si de hecho, si no caminaras, te quedarías súper extrañado. Te quedarías frustrado y te quedarías aterrorizado o aterrorizada. Pero tú miras por donde caminas, pero no te planteas que no vas a caminar, caminas. Es un acto de fe total. Y de la misma manera que esto, en el orden natural, en el plano natural, instintivamente caminamos por fe y no por vista, no estamos mirando, a ver, no. Caminamos y después miramos por donde caminamos. Pero el acto de caminar es un acto puro de fe. En el plano humano, el Señor quiere que aprendamos a vivir por fe de la misma manera. Que la fe sea un caminar, sea el movimiento se demuestra andando, sea un caminar, un acto de un ejercicio, un mover del corazón. Cuando hablamos de andar por fe, muchas veces estamos pensando en señales. Hablar por fe, por la fe, y claro, también tiene que ver. El poder de Dios se libera por la fe. La mano de Dios se mueve por la fe. ¿Y qué es la fe? Quiero explicar. La fe es como la sangre de la vida cristiana. La fe es como la sangre. Si no hay sangre en el cuerpo no tiene vida propia. Se queda inerte. Pero cuando hay sangre en el cuerpo está saludable. Tiene la sangre necesaria y el cuerpo está activo. Pero no se trata... La fe, defino el tema de la fe. ¿La fe qué es? La confianza en Dios. La fe no es una fórmula rara para hacer cosas raras. A ver si... Algunos hablan de la fe, como si tuviéramos que tener fe en la fe. No, yo estoy hablando de la fe en Jesús, de la fe en Dios, de la fe en la palabra de Dios, de la fe en las promesas de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, vivimos por fe. Y en el mundo de hoy es un desafío, porque, bueno, no digo que tenemos sentimientos encontrados porque queremos asegurar llegar a fin de mes, queremos tener las cosas
digamos, materiales aseguradas. Claro, eso es legítimo. Pero el Señor dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el Señor, cuando habló de la... No estéis en ansiosa inquietud, como las gentes del mundo, sino mirad las aves del cielo. Ah, Jesús, pero ¿cómo vamos a...? Somos humanos, pero yo os estoy enseñando una nueva forma de vivir. Por fe. Por fe mañana iremos a tal o cual ciudad y haremos un negocio y traficaremos, como decía en la carta a Santiago. No. Si el Señor quiere, mañana haremos lo que el Señor disponga. Amén. ¿Sabes una cosa que he aprendido? Vivir al día. No quiere decir que no tengamos una cierta previsión de las cosas. No está mal, si la tenemos. Vivir al día. Vivir cada día tiene su propia afán. Amén. Entonces, mañana, cuando te levantes, bueno, hoy ya está en marcha, está a punto de agotarse. Dentro de 3 horas acabamos el día. Luego dormirás más o menos 7 horas, algunos 8, 10, no, tantas no, 6, 5, dormirás unas cuantas horas y mañana te levantarás y será un desafío de fe. Dirás, más o menos, te harás tu agenda mental, te harás tu composición de lugar, pero el desafío real es vivir por fe. Vivir por fe en el sentido de que el Señor proveerá, el Señor te dará la salud, el Señor te llevará adelante, el Señor te dará la provisión económica, el Señor te ayudará a resolver una serie de cuestiones, el Señor también va a hacer algo en tu familia, la esperanza del día a día. Vivir por fe al día. Amén. Nosotros no vivimos por fe en el mundo occidental. En el mundo, en el tercer mundo, la gente, si puede comer una vez al día, ya se siente feliz. Nosotros tenemos asegurado la comida, o sea, el desayuno, la comida, el aperitivo, la comida, la merienda, la cena y lo que haga falta. Y además tenemos el sueldo de un mes. Yo no sé. Los jornaleros que tenían que salir al día y ir al día siguiente y a ver si encontraban trabajo y a ver si ganaban lo que pudieran para seguir. Eso es fe. Eso es vivir al día. Por lo tanto, yo no hablo solamente de fe en el poder milagroso del Señor. Hablo de fe para todo. Ten fe para todo. Fe para afrontar las dificultades. Te voy a hablar por un momento del poder de Dios. Fe en el poder de Dios. Claro que sí, por supuesto, absolutamente. Es nuestra herencia. Pero fe para afrontar las dificultades, para sobreponernos a la adversidad. Fe es perseverancia. La palabra fe es una palabra de acción. Algunos hablan cuando oyen la fe dicen, bueno, esto es una especie de como quedarse quieto a ver si pasa algo. ¡No! Fe es una palabra de acción. Por fe andamos, movimiento, no por vista, ¿verdad? Y me gusta porque fe es una palabra de acción en el sentido de que viene la dificultad y yo, bueno, pues me voy a afectar si vienes, a lo mejor me lamento por momentos, pero voy a decir, Señor, ¿sabes qué? Mi única esperanza eres tú. No estoy resignado, estoy confiando en ti. La resignación se puede convertir en un pecado de desconfianza. La resignación es una frustración ahogada. La confianza en Dios es fe. La confianza, yo lo definiría así, la confianza activa en Dios. Esta es la vida de fe. Los seguidores de Cristo, los que confiamos en Jesús, que hemos decidido tomarnos esto más o menos en serio, que firmamos un plan de formar parte de una religión, sino que Jesús es el centro de nuestra vida, lo es todo. Los seguidores de Cristo vivimos no por los sentidos humanos, por la vista, el tacto, el olfato, el gusto, por los sentidos naturales. Los seguidores de Cristo vivimos por los sentidos espirituales, por lo que no se tacta, por lo que no se siente, por lo que no se ve. Son otros sentidos. Es la intuición, es la conciencia, es las percepciones de Dios a nuestro espíritu. Eso es vivir por fe. Es la confianza no en la fe, es la confianza activa en Dios. Amén. Los discípulos, los
seguidores de Cristo, vamos a vivir en medio de las pruebas. Dice Santiago 1, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice Pedro, también dice, por un tiempo, si es necesario, debéis ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra a Jesucristo. Quiere decir, la fe, a veces nuestra fe es sometida a la prueba de la dificultad, de la adversidad. Pero eso hay que tenerlo presente. Jesús tuvo muchas dificultades en la tierra. Se sobrepuso a ellas, confiando en el Padre. Amén. El apóstol Pablo, no digamos, 3 naufragios y un montón de contratiempos, confiaba absolutamente en Dios. No estimó preciosa su vida para sí mismo, sino dijo, yo confío en Dios hasta las últimas consecuencias. Y todos los que vemos, hombres y mujeres, la dificultad también viene a nuestra vida. Porque la fe es perseverancia y paciencia. Vemos 2 casos de hombres de fe que perseveraron en medio de la dificultad. Uno fue Noé. Noé no le hacía ni caso a nadie, él estaba allí. Tuvo fe. Por su fe condenó al mundo. Quiere decir, bueno, él no condenó a nadie deliberadamente, pero por su perseverancia, por su persistencia, por no haber sucumbido en medio de una generación que renunciaba de Dios, él estaba haciendo, y algunos dicen, pero ¿tú te vas a creer que va a pasar algo? Que estás en un barco gigantesco y que va a pasar algo y que va a venir el fin del mundo. Y vino. Y por su persistencia, por su paciencia condenó, por su fe, dice la palabra, condenó al mundo. Involuntariamente, nosotros por nuestra fe, a lo mejor vamos a condenar al mundo que deliberadamente no cree. Por la fe también Job se mantuvo pacientemente, confiando en el Señor. O sea, vemos a hombres y a mujeres que en medio de las pruebas más duras de la vida, se mantuvieron fieles al Señor. Pero también vemos a hombres como Josué, como David, como Gedeón, que fueron audaces. Yo me veo en varias escenas, con Josué, por ejemplo, pero lo veo en el capítulo 10, que es una de las escenas más sensacionales de la Biblia, cuando está persiguiendo a los amorreos, a los 5 reyes amorreos, para tratar de acabar con ellos antes de que ellos acabasen con el pueblo de Dios. Y cuando él se paró en el valle de Ajalón y dijo, Sol, detente, Luna, párate en el valle de Ascalón. Fue como una declaración profética de fe. Y dice que se paró el tiempo. Y astronómicamente, según las dataciones, hay un día de 23 horas, aproximadamente 40 minutos parado. Luego está el reloj de Acaz, que se volvió para atrás, que completa ese día astronómicamente paralizado. Por la fe de un hombre, dice que Dios escuchó a un hombre como tú y como yo, que tuvo la valentía en un momento dado de creer en una proeza impresionante. Él no sabía exactamente la dimensión de la proeza, pero le dijo, Dios, para el mundo para que podamos acabar con nuestros enemigos antes de que ellos acaben con nosotros. Y la luz solar se mantuvo durante esos tiempos, de tal manera que tuvieron visibilidad para acabar con sus enemigos. Por esa razón se paró el tiempo. Dios puede parar el tiempo. Amén. Julio, pero estas son historias muy sensacionales. Dios ha parado el tiempo a veces en mi vida. Dios ha parado circunstancias que eran devastadoras. Dios ha parado al diablo que ha venido enfurecido. Dios ha parado al infierno. Dios ha parado a hombres y mujeres perversos que han venido con malas intenciones. Dios puede parar lo que sea. Si tú te levantas, como José dice, que Dios atendió a la voz de un hombre, dice uno de los versículos. De un hombre quiere decir, de un hombre común y corriente, como tú y como yo. Pero se llenó de fe. Y dijo, tiempo para ti. Dios, para el tiempo. Dios puede parar el mundo por ti. Y dices, pero por mí, pero yo no soy tan importante, sí que lo eres.
cualquiera es importante. Por supuesto. Y una última reflexión, porque este tema es mucho más interesante, en Marcos capítulo 11, versículo 12. Al maestro de la fe vamos a ver por un momento aquí. Dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver quién pudiera hallar algo de ella, y cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le habló a la higuera como si tuviera vida propia, le dijo: nunca jamás coma de ti fruto, nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Y más adelante dice en el versículo 20 que por la mañana, cuando pasaban por el mismo lugar de retorno, de regreso, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo que había dicho Jesús a la higuera, le dijo: Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y esto es portentoso, ¿eh? Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Yo sería la palabra que os dejaría esta tarde: tened fe en Dios. Simple. No, claro que hay que tener fe en Dios. Pero una fe activa, no una fe teórica, no una fe pasiva, no una fe animada siempre por alguien que te tiene que tirar de ti, ¿no? Ten una fe de motu propio. Dice la palabra que la fe viene por el oír, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír es leer atentamente la palabra y dejar que oigas la voz de Dios en tu espíritu, hablándote. Y eso genera fe, es la turbina que genera fe. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Aquí Jesús está hablando de una hipérbole, evidentemente, y en el contexto se entiende perfectamente. Nadie ha dicho a un monte: quítate y vete al mar. Jesús está haciendo una exageración para llamar la atención, pero sí que está ejemplificando el acto de fe. Dile a la montaña de la dificultad: sal de aquí y vete al mar, sal de delante de mí. O sea, ármate de arrojo, llénate de fe, como se llenó Esteban y como se llenó Felipe y los 6 diáconos. Dice que eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Estos hombres eran hombres llenos de fe hasta el martirio. Y claro, dile a este monte, no es que el monte se va a romper y va a salir. Jesús está haciendo una hipérbole como queriendo decir: quiero deciros que si os plantáis en medio de la dificultad y le decís a la dificultad: sal de delante de mí, lo que hagáis y digáis en fe os será hecho. Y uno piensa: bueno, yo me encuentro en muchas dificultades, que la dificultad es como una montaña que sigue ahí y sigue hasta el final. Habrá que pensar. ¿Por qué? Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, fijaos lo que dice en la versión de las Américas, que es una de las más leídas después de la Reina Valera. Por eso os digo, versículo 24 del capítulo 11 de Marcos, os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿No? Jesús no miente al hablar así. Yo reconozco que nuestra fe es una fe, hemos de reconocerlo humildemente y no pasa nada, que es una fe pequeña, es una fe débil, es poca fe, no es mucha fe, es algo de fe. Tenemos el don de la fe recibido por gracia, no lo merecemos, pero el Señor nos dio ese don. Por ese don descubrimos la salvación de Cristo. De la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, lo recibimos por la fe, andad en él. Quiere decir, es un don que tenemos de Dios. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe nos es dada como un don que ilumina nuestra visión de la salvación. Pero ahora esa fe tiene que crecer,
Y la idea es que tenemos que aprender la destreza de la fe en medio de la dificultad, en medio de cuando las cosas nos vengan bien dadas y afianzarnos en fe. Mirad, orar por los enfermos, no es que esto no lo inventaron los pentecostales. En el 1906, el movimiento pentecostal de la calle Azusa, que yo he estado allí, por cierto, en ese lugar, el movimiento naciente moderno del pentecostalismo, y otros que vinieron detrás. En la iglesia primitiva, en los hechos de los apóstoles, no tenemos que ir más lejos, pero en los escritos patrísticos, los cristianos oraban habitualmente, oraban por las sanaciones, oraban por la expulsión de demonios. Era habitual en las comunidades cristianas. Y oraban por los muertos, pidiéndole a Dios por todos los que morían. Y oraban tranquilamente, decían, Señor, si no está en tu voluntad que este hermano, esta hermana haya fallecido por alguna otra razón que no viene de ti, Señor, levántale, levántale. Y algunos resucitaban. Eso lo cuentan los escritos patrísticos. Porque era la fe en el poder del Señor. Pero si cuando Cristo resucitó de la tumba, salió, dice que muchos que estaban en los sepulcros salieron resucitados por el poder de la resurrección. Y volvieron, estos santos antiguos, volvieron a encontrarse con sus familias. Tremendo, tremendo. Ahí nadie hizo nada, fue el propio poder de la resurrección que hizo todo esto. Pero lo que quiero deciros es que la fe, qué ingrediente vital. Vivir por fe, andar en fe. Y dice la palabra del Señor, ¿sabéis lo que quiero decir? Voy a concluir con algo. Hay una fe en los cristianos del siglo XXI intoxicada. Me explico un poco. Por el racionalismo. La fe está debatida entre la duda, la fe, siempre sí, pero. Intoxicada por el materialismo. Confiamos más en nuestros recursos propios que en los recursos divinos. Intoxicada por el materialismo. Intoxicada por el racionalismo. Intoxicada por la filantropía religiosa. De unos que, sí, pero el Señor, cuidado, sí. Pero. Que a mí no me resulte la fe como yo quisiera, yo no me frustro. Yo oro por un enfermo, si es el caso más, digamos, más gráfico. Y no se sana, no pasa nada. Yo confío en que Dios lo puede hacer. Es más, yo recuerdo la primera vez que nosotros oramos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Fuimos al hospital de San Juan de Dios a orar por una niña que estaba inválida. Yo era recién anciano con mi pastor, Diego Suárez, y con otros tantos. Éramos 5. Llegamos a la niña, el pronóstico era grave, no recuerdo el pronóstico de una invalidez, tenía un orificio en la médula, de tal manera que esta niña estaba inválida para siempre. Era una tragedia en la familia. Una niña de 3 años, Judith. Y nos pusimos a orar, como sabíamos. Sí, había una chispa de fe nueva en nosotros, muy nueva. Y oramos al Señor y nos pusimos de rodillas, ahí los 5, en la habitación. Y gracias a Dios estuvimos casi 1 hora de rodillas clamando a Dios y ungimos con aceite a esa niña y no entró nadie por 1 hora. No entró nadie, no nos molestó nadie. Y cuando nos fuimos, la niña estaba durmiendo, se despertó y gritó mucho. Y yo dije, madre mía, esto parece que va peor en vez de mejor. Sorprendentemente, instintivamente, la niña de un salto se puso de pie, empezó a caminar, la niña ni se dio cuenta de que estaba paralítica porque ella era una niña de 3 años. Y bueno, aquello fue... Nosotros casi nos desmayamos. Lo creíamos, pero no lo acabamos. Lo acabamos de creer porque estábamos con el tema delante. Quiere decir que sin fe es imposible. Por la fe todo es posible. Para el que cree todo es posible.
Y no estoy hablando de patochadas, de decir proclamas y venga y tal. Los discípulos de Jesús vivimos por fe. En las buenas y en las malas. En las duras y en las maduras. Amén. Porque el justo por la fe vivirá y por la fe liberará el poder de Dios. Y Jesús dijo, tened fe en Dios el Padre, tened fe en Dios. Todo lo que pidierais creyendo que lo habéis recibido, pero ¿cómo? Si lo tenemos que recibir. Pedirlo como si ya lo tuvierais. Ese es un acto de fe. Y si no pasa, sabéis, yo antes me hacía estas preguntas, aún estando en el camino del Espíritu. Pero el Señor me dijo un día, ¿sabes qué? Si no pasa es que hay algún problema en la esencia de tu fe. Pero si no pasa, no pasa nada. Sigue confiando. Si pasa es porque yo lo haré. Y si no pasa, sigue confiando. Y eso hago cuando oro por un enfermo, cuando he hecho fuera un espíritu maligno, cuando veo una dificultad mayor y me tengo que enfrentar a ella, y soy como todo hijo de vecino, que de pronto, pero ay Señor, esto es diferente. Tenemos que pensar en la provisión de Dios para nuestro staff, todo lo que tenemos en danza, nuestro ministerio radial y otras cosas. Y yo os contaría historias de provisiones de fe milagrosas. Porque es por fe, por un alma. Dios hace locuras. Cuando yo estoy deseoso de que las almas se salven. Hablaba ayer con algunos y decía, esta semana me escribió un hombre de 89 años, catalán, que escucha la radio a todas horas. Decía, me escribía al hijo dictado por el padre, que mi padre me dice que le diga que él se siente tan bien, tan bendecido, tan ayudado, tan consolado, que como Dios ha cambiado su vida y que es lo único que tiene, no se puede mover, tiene 89 años, que le da las gracias infinitas y uno de tantos casos. Y Señor, digo, ¿mantienes esto por un alma? Pero ¿sabéis cuál es el debate que yo tengo muchas veces? Para la provisión no tenemos publicidad, es la fe para mantener esto. La fe en la provisión de Dios. Yo no sé cómo vamos a pagar, bueno, más o menos el mes que viene, calculo, pero el siguiente mes. Pero ¿sabéis? Así me está pasando siempre, por la fe, por la fe, por la fe. Hebreos 11, por la fe hicieron, por la fe esperaron, por la fe actuaron, por la fe confiaron, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Amén, hermanos. Amén. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero orar por vosotros ahora. La palabra sería: ten fe en Dios para todo. Ten fe en Dios para todo. Y voy a asustarte un poco, permítemelo. Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo, no exageres. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Tú no quieres pecar, ni yo tampoco. Pues vive por fe y para fe. Porque este es nuestro llamado y nuestro cometido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aprendamos la destreza de la vida de fe. Señor, te damos gracias por el regalo de la fe. Gracias por esta herramienta preciosa, por este don carismático venido del cielo, por este milagro de la fe que nos ha abierto los ojos para comprender la obra salvadora de Cristo, para reconocerla. Y queremos seguir en este camino de fe y de confianza activa en ti, en tu palabra, en tus promesas, porque todas tus promesas en ti son sí y amén. Y nos reiteramos en esto. Tus promesas son ciertas. Y Señor, queremos vivir confiando día a día. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe preciosa.
nuestra fe en el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que vamos a tener para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el próximo domingo. La victoria que vence al mundo. Nuestra preciosa fe en el Hijo de Dios. Gracias y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.